Muy bien, bienvenidos a nuestro curso de Mecánica Clásica 1. Esta es nuestra clase número 32 y el tema que vamos a trabajar hoy es trabajo y energía. Esta es la primera parte, van a haber varias sesiones de este tema, trabajo y energía. Entonces hoy comenzamos con la definición de trabajo y energía. Bien, entonces vamos a escribir aquí la definición de trabajo. ¿Cuál es la definición de trabajo en física? ¿Sí? Entonces la definición es la siguiente. Entonces usamos la letra W para indicar trabajo. Es lo típico que uno encuentra en los libros, que llaman a W, lo llaman trabajo. Entonces aquí está la fuerza, este vector representa la fuerza y hacemos el producto punto con el vector desplazamiento. Entonces aquí vamos a colocar delta R. Nosotros en la notación que hemos usado llamamos delta R al vector desplazamiento. Este es el vector desplazamiento. Entonces realizamos este producto punto y al realizar ese producto punto, el resultado de hacer esta operación es lo que llamamos el trabajo. Bien, pero digamos, ¿qué sentido tiene esta definición? ¿Por qué se hace esta definición? Entonces, en principio resulta práctica esta definición, pero pues tiene un fondo que no es simplemente que a alguien se le ocurrió poner la definición, sino realmente tiene un fondo, tiene una idea detrás de esto. Entonces, para hacernos una idea de por qué posiblemente pueda construirse una definición de ese tipo, entonces podemos pensar en, por ejemplo, cómo subir por ejemplo, una caja al segundo piso, ¿sí? a la planta de arriba de una casa, ¿sí? Entonces acá en este lugar supongamos que tenemos una caja, supongamos que es lo suficientemente pesada para que sea difícil de levantar, o sea, digamos algo que pese lo mismo que uno o un poco más que el peso de una persona que la quiera transportar. Entonces supongamos que esta altura sea, por ejemplo, 2,5 metros, 3 metros, de tal manera que una persona que no sea tan alta, pues no lo podría subir, ¿sí? No lo podría subir. Es más, así la persona fuera muy alta, como esto es tan pesado, le quedaría muy difícil subirla. Entonces, a pesar de que una persona no pueda subir esto, por ejemplo, en esta dirección, que simplemente tome la caja y la suba hasta ponerla aquí encima, ¿sí? A pesar de que no pueda hacer eso, igual sí la puede llevar. ¿Cómo podría transportar la caja? Entonces, una forma de transportar la caja pues sería construyendo una escalera. Entonces, se construye una escalera. Entonces vamos a pintar aquí una escalera azul. Entonces se construye una escalera y con esa escalera pues se asciende. Bien, entonces acá podemos hacer esto y esto está representando la escalera, ¿no? Entonces simplemente pues podemos subir por la escalera hasta que lleguemos a una altura donde lo podamos ya colocar allí arriba, ¿no? Entonces déjenme, voy a mover un poco la escalera porque quedó, aquí vamos a colocarla hasta lograr la altura que queremos, ¿sí? Ya déjenme un segundo acá. Ok, ahí estoy. Y a pegar aquí otros escalones hasta que finalmente llegamos hasta la planta de arriba. Ok, bien. Y entonces hemos logrado ya con esta escalera, entonces simplemente se sube la escalera y entonces en principio antes, digamos, subirla así directamente no se podría, pero de pronto una persona podría subirla escalón por escalón, ¿sí? Sin embargo, de todas maneras sigue siendo, a pesar de que entonces uno lo sube acá, después lo sube acá, después lo sube acá, etcétera, etcétera. Finalmente con esta trayectoria que seguimos con la caja, la podríamos llegar hasta la parte de arriba, podríamos lograr eso con la escalera. Sin embargo, no deja de ser difícil, no deja de ser difícil subirlo a lo largo de la escalera. Pero también podríamos hacer algo distinto, ¿sí? Podríamos hacer, por ejemplo, una rampa
para que sea un poco más fácil, ¿sí? Para que sea un poco más fácil subir la caja hasta la parte de arriba. Entonces podríamos construir una rampa. Déjenme aquí alargar acá el piso, este es el piso. Ahí está. Y podríamos construir una rampa, por ejemplo, así. Entonces vamos a colocarla en este color azul. Una rampa de este estilo, ¿sí? Y aquí lo voy a agrandar un poco más para que la pendiente sea muy ligera, la pendiente sea súper ligera, súper suave la pendiente. Y entonces supongamos que sea así. Entonces fíjense que de esta manera es supremamente, digamos, suave subir la caja. Realmente resulta suave subir la caja. Entonces la vamos empujando a lo largo de la rampa, vamos empujando a lo largo de la rampa y ya resulta mucho más suave subir la caja, ¿sí? Entonces podemos usar la rampa, una rampa bien larga de tal manera que quede muy sencillo en subirla. Bien. Otra forma podría ser que uno construye una rampa que tenga forma de hélice, una rampa que tenga una forma de hélice. Entonces uno seguiría un camino helicoidal, si también hay estas formas así, un camino helicoidal, ¿sí? Ok, y de tal manera que uno podría subir la caja aquí girando, dando vueltas, muchas vueltas, hasta que finalmente lleguemos a la parte de arriba, ¿sí? Entonces fíjense que a pesar de ser una masa grande y no se tenga, digamos, no se tenga en principio suficiente fuerza o mantener la fuerza, no se pueda mantener la fuerza durante el tiempo necesario para llevarla hasta aquí arriba en forma vertical. Digamos el camino más corto que se requiere para subir esta caja hasta acá, pues es una línea recta. Sin embargo, no se tiene, digamos, la suficiente fuerza, o la fuerza mejor, no se logra la fuerza, mantener la fuerza durante el tiempo que necesitamos para subirla. Entonces podemos usar este camino, ¿sí? Ahora, si esto no es, digamos, subirla a este escalón es muy difícil o no se puede, entonces tenemos esta otra opción. Tenemos esta opción donde nos vamos por una rampa y vamos ascendiendo lentamente y finalmente sí logramos llevar un cuerpo muy pesado a la parte de arriba. La otra opción que tenemos es una hélice, seguir con esto con una hélice, un camino que tenga forma de hélice hasta que finalmente lleguemos allá. Bien, y a pesar de que en principio no podemos hacer esto, entonces sí podemos llevarla hasta la parte de arriba. Es decir que aquí hay una combinación de dos cosas. Una es el desplazamiento y otra es la fuerza. Entonces la fuerza necesaria para mover un objeto, por ejemplo, y también el desplazamiento, la trayectoria que uno siga con ese objeto. Entonces aquí esto involucra desplazamiento y fuerza. Al final el resultado es el mismo, ¿no? O sea, yo puedo irme por la plataforma, y llego al mismo lugar que yéndome por las escaleras, o llego al mismo lugar que haciendo la hélice, o llego al mismo lugar suponiendo que usara, por ejemplo, una máquina para subirlo de esta manera, ¿sí? La máquina, digamos, podría en principio hacer una fuerza más grande de la que una persona podría hacer, entonces podríamos llevarlo hasta acá. Entonces al final el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Pero las trayectorias son diferentes, y entonces pues aquí aparece una relación que involucra tanto la parte, digamos, el valor de la fuerza, como su desplazamiento, como el desplazamiento de un objeto, una partícula, etcétera. Entonces, en principio, eso es, digamos, una forma en la cual nosotros podríamos pensar de qué se trata, de por qué aparece esta definición de trabajo, ¿sí? ¿Por qué aparece esta definición de trabajo? Fíjense que aquí aparece un producto punto. Aquí aparece un producto punto. Entonces, para entender esto, entonces voy aquí a hacer una impresión de pantalla.
Déjenme aquí, ok, y vamos entonces a usar esta definición, aquí la voy a copiar, y vamos a pensar en nuestro dibujo de qué se trata esto, o sea, cuál es el sentido que tiene esto. Entonces para eso podemos pensar en la fuerza. Entonces voy a dibujar este bloque aquí cuando lo estamos empujando. Entonces cuando estamos empujando el bloque, ¿sí? Entonces así, entonces estoy dibujando el bloque con esta línea, ok. Ahí está ya el bloque, así ya lo he colocado de manera inclinada. Y ahora déjenme acá para hacer mostrar cómo se mueve el bloque, ¿sí? Entonces en principio lo empujamos de esta manera, lo empujamos de esta manera, pero por ejemplo la forma en principio más eficiente que tendríamos, digámoslo de esa manera, la forma más eficiente que tendríamos para empujar el bloque sería que nosotros lo empujáramos en dirección paralela al movimiento. Entonces si yo aplico una fuerza de un valor determinado en esta dirección, pues si la fuerza va en esa dirección, digamos va a ser más eficiente poder desplazar este bloque, ¿sí? Digamos el esfuerzo que yo tendría que, pensando en el esfuerzo que tiene que realizar la persona, no esfuerzo como definición física, sino el esfuerzo que tiene que realizar la persona, entonces digamos, es una manera eficiente. Diferente a, por ejemplo, si en vez de aplicar la fuerza de esa manera, la aplico de esta manera. Si yo aplico la fuerza de esta manera, si aplico la fuerza de esta manera, una fuerza de la misma magnitud, pero la aplico de esta manera, pues simplemente no logro el desplazamiento. Simplemente no logro el desplazamiento, ¿sí? Si la aplico así, pues simplemente lo pego más contra la plataforma y no logra el desplazamiento. Tampoco de esta manera, si por ejemplo la aplico así. Si la aplico de esta manera, fíjense, aquí voy a colocarlo de esta manera. Entonces fíjense que aquí esta fuerza yo la puedo descomponer en dos. Entonces voy a tomar aquí una componente de esa fuerza. Entonces aquí lo voy a descomponer. Entonces tengo una componente que va así. Y esa componente pues no contribuiría a ese desplazamiento que estamos buscando. Y mientras que esta otra componente, voy a ponerla en rojo, mientras que esta otra componente sí estaría, esta sería la que realmente contribuiría a ese desplazamiento, la otra no. Entonces la componente que va paralela a la dirección de movimiento, la componente de la fuerza que va paralela a la dirección del desplazamiento, es la que realmente está contribuyendo. Esta es la que realmente está contribuyendo. Esta otra no. Esta no contribuiría a ese desplazamiento de este cuerpo, ¿sí? Simplemente lo pegaría más acá y no contribuiría al desplazamiento de este cuerpo hacia nuestro objetivo, que es llevarla hasta la parte de arriba de la estructura. Entonces esta es la que va a contribuir. Por esa razón es que aquí aparece un producto punto. Por esa razón es que aparece el producto punto. Cuando realizamos el producto punto, lo que va a hacer el producto punto es seleccionar la componente que va a lo largo de este vector, o viceversa, la componente de este vector que va a lo largo de esta fuerza, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos formas se puede ver. Entonces, pensándolo de esa manera, entonces si el desplazamiento es este, voy a pintar aquí el desplazamiento, supongamos que este es el vector desplazamiento. Entonces permítanme sacar aquí un espacio donde solamente, para no distraernos con la otra parte del dibujo, entonces voy a colocarlo aquí abajo. Ok, y ahora entonces aquí estamos, ok, ahí estamos. Bien, entonces ahora por ejemplo, si el desplazamiento fuese, lo voy a poner en este color, si el desplazamiento fuese así, esta es la dirección del desplazamiento, es decir que llevaríamos un objeto, es el desplazamiento, entonces finalmente es como llevar, permítame tomar la caja de acá,
es llevar la caja de este lugar a este lugar. Ese es el desplazamiento. Es el desplazamiento. Entonces lo voy a llevar de acá hasta acá. Ese es el vector que me indica el desplazamiento. Llevo la caja de este lugar a este lugar. Ese es el vector desplazamiento. Bien, entonces ese es el que nosotros llamamos delta R. Ese vector es el que llamamos delta R. Es el vector desplazamiento. Y supongamos que este F, bueno, este F es la fuerza que nosotros aplicamos. Es la fuerza que nosotros aplicamos. Entonces supongamos que esa fuerza que aplicamos tiene esta dirección. ¿Sí? Es así. Bien, esta es la fuerza que aplicamos. Supongamos, esto es un caso general. Este es un caso general, entonces así ya, esta es la fuerza. Y cuando realizamos este producto punto, aquí está la operación producto punto, entonces lo que va a hacer la operación producto punto es calcular la proyección de un vector en otro, ¿sí? Como la sombra de un vector en otro. Entonces hagamos esta interpretación. Entonces aquí yo proyecto, entonces la manera es se proyecta aquí, eso, o sea, aquí esta parte forma, esta línea que estoy trazando, forma un ángulo de 90 grados con el vector desplazamiento, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados. Entonces ahí está esa proyección, ¿sí? Entonces cuando realizo el producto punto, entonces lo que estoy haciendo es multiplicar, la magnitud de este vector por la proyección de del vector fuerza a lo largo del vector desplazamiento. Entonces lo voy a pintar ahora el vector fuerza en otro color, lo voy a pintar por ejemplo en rosado. Entonces aquí lo voy a pintar a un lado, aquí está a un lado, aquí está, pero un poco más grueso, ¿no? Déjenme cuadrarlo aquí ya. Entonces esta sería, este de acá, esta que estoy escribiendo acá en rosado, que estoy dibujando en rosado, corresponde a la componente del vector fuerza a lo largo del desplazamiento, Entonces esto es lo que hace el producto punto, selecciona la componente de la fuerza que va a lo largo del desplazamiento. Bien, y como ya mencionábamos antes, pues esta componente, esa parte de la fuerza que a lo largo del desplazamiento es la que va, digámoslo así, a contribuir a subir el cuerpo hasta la parte de arriba de la estructura. Esa es la que va a contribuir. Entonces esto selecciona la componente de la fuerza que va a lo largo del desplazamiento. Bien, y esto entonces nos va a decir, digamos, en este ejemplo, nos va a dar una cantidad que nos indica, digamos, el valor, una cantidad que nos indica, como podemos decirlo así, como el esfuerzo que necesitamos para llevarlo hasta acá, ¿sí? ¿Sí? Hay diferentes trayectorias, esta es la otra, o si no esta, ¿sí? Ok, cada una de esas, entonces, fíjense que al final el resultado es exactamente el mismo. Al final el resultado es exactamente el mismo. Entonces, con diferentes fuerzas puedo lograr el mismo objetivo. Con diferentes fuerzas puedo lograr el mismo objetivo. Bien, y todo eso está aquí, entre otras cosas, está aquí enmarcado dentro de esta definición. Bien, entonces ya teniendo en cuenta esto, que es la definición de trabajo, y teniendo una idea de como por qué puede ser esa definición, por qué aparece esa definición, y esta definición no solamente va a aparecer en este momento, sino van a aparecer en otros temas del curso de cursos de física, como por ejemplo en electricidad y magnetismo. En electricidad y magnetismo también aparece un producto punto, y aparece entonces el trabajo eléctrico, aparece después el potencial electrostático que proviene del trabajo por unidad de carga, y aparecen unas definiciones de energía. Pero bueno, eso, digamos, eso son un curso de electricidad y magnetismo. Por ahora nosotros mostramos esta definición, pero esta definición, insisto, nos va a aparecer de aquí en adelante en absolutamente todos los cursos de física. En todos los cursos de física va a aparecer, en termodinámica esto va a aparecer. En termodinámica prácticamente está escrita en términos de esto. Bien, ok. Muy bien, entonces ahora vamos entonces en este momento a hacer un cálculo de trabajo. Vamos a hacer ejemplos de cálculo de trabajo, ¿sí? Como para el caso de fuerzas constantes, es decir, fuerzas que no les cambian el valor,
¿sí? Porque uno puede tener fuerzas que dependen de la posición. Entonces, en cierto lugar la fuerza tiene un valor, en otro lugar tiene la fuerza tiene un valor diferente, ¿sí? Como el caso de la atracción gravitacional, es una fuerza de acción a distancia. Entonces, dependiendo de la distancia en que se encuentren los objetos, la fuerza va a cambiar. Y entonces este cálculo ya no se hace así. En este caso, esta definición está escrita para el caso de fuerza constante. Para el caso de fuerza variable no se calcula exactamente así, sino hay que hacer un paso matemático adicional que lo vamos a ver en otra clase. Por ahora, hoy vamos a hacer la definición de, de trabajo realizado por una fuerza constante. Si alguien, digamos en este momento, de todas maneras está ansioso por ver cómo es el trabajo calculado por una fuerza variable, dentro de los videos que tengo en el canal, ahí está la parte del trabajo realizado por una fuerza que ejerce un resorte. Entonces en ese video pueden ver ya la parte de la fuerza variable. Bien, pero bueno, hoy vamos a continuar entonces con el caso de la fuerza constante. Bien, entonces en el caso de la fuerza constante vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde calculemos esto. Entonces el ejemplo que pienso desarrollar es el siguiente. Vamos a considerar, por ejemplo, un plano inclinado. Entonces vamos a considerar un objeto en un plano inclinado, ¿sí? Entonces voy a pintar aquí el plano. Entonces este es el plano inclinado. Y a lo largo de ese plano entonces vamos a empujar un cuerpo. El cuerpo se va a desplazar. Bueno, vamos a dejarlo que se desplace. Entonces aquí está. Y vamos a suponer un caso súper sencillo del plano inclinado. Entonces aquí vamos a pintar el cuerpo. Vamos a pintar aquí el cuerpo. Déjenme hacer algo para dejarlo con la misma inclinación, ¿sí? Ahí está. Y aquí vamos a pintar ese cuerpo. Ahí lo estoy pintando. Allí está. Ok, entonces bueno, pongámoslo, bueno, en color así rosado. Bueno, ese es el cuerpo. Y ese cuerpo entonces lo vamos a desplazar a lo largo. Entonces vamos a suponer el siguiente caso. Vamos a suponer el siguiente caso. Supongamos que el cuerpo lo colocamos acá y lo liberamos y él simplemente se desliza hacia abajo. O sea, las condiciones físicas de las superficies, las condiciones físicas de, por ejemplo, el ángulo que está inclinado este plano. Entonces, cuando yo libero este cuerpo, él se desliza hacia abajo, ¿sí? Esa es la condición. Entonces, simplemente cuando se libera vamos a tener el caso. Entonces, el ejemplo consiste en un bloque de masa M, un bloque de masa M, sobre un plano inclinado de tal forma que cuando se libera del reposo, el cuerpo desliza hacia abajo del plano. ¿Ok? Esa es la situación. Cuerpo de masa M. Bueno, vamos a decir entonces aquí para la parte de los cálculos, decir, bueno, el ángulo de inclinación del plano es teta, ¿sí? Teta es el ángulo de inclinación del plano. Entonces, ángulo de inclinación del plano, pues vamos a decir que es teta. Bien. Y vamos a considerar rozamiento. Entonces vamos a decir, bueno, eso es un rozamiento, como aquí hay un deslizamiento, entonces vamos a tener una situación de rozamiento cinético. Vamos a tener una condición de rozamiento cinético. Entonces el coeficiente de rozamiento cinético, vamos a decir que es mu k. Ese coeficiente de rozamiento cinético lo vamos a llamar mu k. Es un número que conocemos. Ok, mu k. Bien, estos son los datos. Y pues la gravedad del lugar, ¿no?
La gravedad, vamos a decir que es G. G es el valor de la gravedad del lugar. Bien, ese es el valor de la gravedad del lugar. Bien, entonces para este caso vamos a tener un cuerpo. Recuerden que este cuerpo está aquí deslizando, entonces yo lo pongo acá, lo suelto y cuando lo libero pues simplemente desliza hacia abajo. Bien, entonces bajo esas circunstancias, entonces sobre este cuerpo van a estar actuando, entonces voy a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre. Sobre ese cuerpo van a estar actuando las fuerzas. Este ya es un ejercicio que ya conocemos, en este momento del curso ya es un ejercicio que conocemos. Entonces tenemos aquí el peso, este es el peso, bien, la normal, esta es la fuerza normal, y la otra fuerza que está presente, es el rozamiento. Entonces acá vamos a colocar en este caso el rozamiento va en esta dirección, en este sentido. Bien, entonces esta es una situación, esta es la situación que tenemos en este caso. Aquí va, entonces lo libero del reposo y simplemente le hace esto. ¿Sí? Lo libero del reposo y simplemente hace esto el cuerpo. Bien, esa es la situación que tenemos en este momento. Entonces las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, entonces son las siguientes. Está el peso, esta W que he puesto aquí es de peso, ¿no? Que se usa la misma letra, pero tengan cuidado allí. Esta es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el bloque de masa M. La otra fuerza que está presente pues es la normal, es la fuerza normal que ejerce el plano sobre la masa M. La otra fuerza que está presente, que está aquí presente, ¿sí? Es la fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es una fuerza que ejerce el plano sobre M. Bien, estas son las fuerzas. Bueno, ya sabemos que el resultado de esto es masa por aceleración, segunda ley de Newton. Esto es un resultado de la segunda ley de Newton. Bien, pero bueno, entonces ahorita lo que nos vamos a concentrar es calcular estas fuerzas y con los valores de estas fuerzas, entonces vamos a calcular el trabajo. Bien, ok. Ahora entonces vamos a hacer lo siguiente, bueno, ¿de dónde a dónde vamos a calcular el trabajo? Entonces vamos a calcular el trabajo, entonces supongamos que el cuerpo inicialmente está aquí, en este lugar, y después se desplaza hasta este lugar, ¿sí? Y eso colocado en un sistema de coordenadas, ¿sí? Lo ubicamos en un sistema de coordenadas y entonces observamos cómo se desplaza esto en ese sistema de coordenadas, ¿sí? Cómo se desplaza esto en ese sistema de coordenadas, ¿bien? Entonces vamos a colocarle a esto valores. Entonces supongamos que está inicialmente acá y después se desplaza una longitud D. Hacia abajo, ¿sí? Entonces el cuerpo se desplaza hacia abajo del plano una longitud D. Esta es la longitud que se desplaza hacia abajo ese cuerpo. Bien, ok, entonces bueno, teniendo en cuenta esto, entonces voy a tomar aquí una impresión de pantalla y voy a colocar aquí en nuestro dibujo, vamos a colocar estas cantidades, ¿sí? que son importantes para tener en cuenta. Ok, entonces ya déjenme aquí las pongo, ya achicar esto. Aquí están. Un poquito más. Bien, entonces el ángulo teta es el siguiente. Entonces aquí, bueno, aquí lo estoy pintando. Este es el ángulo teta. Ahí está. Y aquí
Aquí lo voy a poner así en gris para que se note, ese es el ángulo al que nos estamos refiriendo. Bien. Y ahora el cuerpo se va a desplazar una longitud d. Entonces inicialmente está en este lugar y después se desplaza hacia abajo una longitud d. Bien, esa es la longitud que se desplazará. Entonces voy a graficar aquí la longitud que se desplaza el cuerpo. Entonces inicialmente está acá y después pasa, por ejemplo, a este lugar. Y ese valor de esa longitud, el valor de esa longitud, lo llamamos d. El valor de esta longitud, el nombre de esa longitud, bueno, o el valor que está representado a través de la letra d, es d. Entonces aquí lo vamos a tomar longitud d. Ok, ahí está. Longitud d. Entonces nuevamente este cuerpo está inicialmente aquí, ¿sí? Y se desplaza una longitud d. ¿Sí? Esa es la situación real. Bien, entonces el valor de las fuerzas, voy a escribir aquí las magnitudes de las fuerzas. Esto es un problema que nosotros ya hemos resuelto. Entonces voy a escribir las magnitudes de las fuerzas. Entonces, magnitudes de las fuerzas. Magnitudes de las fuerzas. Entonces la fuerza peso su magnitud es m por g. Bien, esa es la fuerza peso. Entonces aquí voy a escribir peso. Esa es la magnitud del peso. La magnitud de la normal, insisto, aquí estoy escribiendo los resultados. Esto es un ejercicio que ya nosotros hemos resuelto. La magnitud de la normal es mg coseno de teta. ¿Sí? Y la magnitud de la fuerza de rozamiento, es mu por la normal, que corresponde a mu k mg coseno teta. Mu k. Entonces aquí lo tengo. Ok, ahí tengo los valores de las fuerzas. Esos son los valores de las fuerzas, ¿sí? Entonces voy a copiar esto y vamos a verlo acá en nuestra figura. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo serían las magnitudes de esas fuerzas, ¿no? Entonces voy a borrar esto y llevémonoslo para acá. Entonces esas son las magnitudes que tienen estas fuerzas que tenemos acá. Bien, esas son las magnitudes de las fuerzas, y las fuerzas pues son estas. Aquí son cantidades, las fuerzas son cantidades vectoriales. Fíjense que siempre me tomo el tiempo de dibujar allí cada una de las fuerzas con sus índices y sus vectores. Entonces aquí tengo el peso, la fuerza que ejerce el plano sobre m, y que es la fuerza de rozamiento, y la otra fuerza que ejerce la normal sobre m, que también la realiza el plano. Bien, allí están las fuerzas aquí, y estos son los valores de esas fuerzas. Bien, ok, ya las tenemos. Ahora entonces veamos el desplazamiento. Entonces el desplazamiento que experimenta este cuerpo es un desplazamiento, entonces arranca aquí y después llega aquí, a este lugar. Ese es el desplazamiento. Entonces ese desplazamiento, cuando uno calcula el desplazamiento, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la definición de desplazamiento? Entonces recuerda uno, desplazamiento. El desplazamiento es el siguiente vector. Entonces nosotros lo llamamos en nuestra notación delta R. Delta R es el vector desplazamiento, y ese vector es igual a la posición final, digámoslo así, posición final, o posición 2, menos la posición 1. ¿Ok? Así va. Ese es el vector desplazamiento. Posición 2 menos posición 1. Bien, entonces, si llevamos esto aquí a la figura, me quedó montado, pero bueno, sí, ahí voy.
Aquí está. Entonces llevamos esto a la figura. Entonces, bueno, tenemos que colocar un sistema de coordenadas y basado en ese sistema de coordenadas, entonces indicamos cuál es el desplazamiento. Vamos a colocar un sistema de coordenadas aquí y respecto de ese sistema de coordenadas vamos a indicar cuál es el desplazamiento. Entonces voy a colocar el sistema de coordenadas de la siguiente manera. Es un sistema de coordenadas, pues para estos casos son como pues el estándar. Entonces voy a colocarlo aquí, que este sea el eje X. Este que estoy colocando aquí es el eje X. Voy a poner un poco más grueso. Este es el eje X. Bien. En este sistema de coordenadas. Este es nuestro eje X. Bien. Y el eje Y, así. Bien. Este es el eje Y. Ese es el eje Y. Bien. ¿Y cuál es la posición inicial? Entonces la posición inicial, voy a pintarla en rojo. Bueno, no en rojo, pintémosla en este naranja. Entonces la posición inicial, entonces el cuerpo inicialmente está aquí y después pasa a este lugar, ¿sí? Después se desplaza. Entonces la posición inicial, que sería el R1, es aquí. Lo estoy indicando con uno de los, o sea, el cuerpo es grande, pero yo uso un punto de referencia en el cuerpo para indicar su desplazamiento. Entonces estoy indicando la parte de adelante del cuerpo para indicar su desplazamiento. En principio puedo usar cualquier parte del cuerpo, pero siempre la misma. Entonces en este caso usé ese punto. Entonces aquí es la posición inicial y después llega a la posición final, que es esta. Esa es R2. Entonces voy a pintar R2 acá. Este sería R2. La posición final. Bien. Entonces aquí lo voy a indicar con sus vectores correspondientes. Entonces aquí pongo R2. Este es R2. Y este es R1 y este es R1. Y el vector desplazamiento es este. Voy a ponerlo un poco más grueso. Ahí está, este de acá es el vector desplazamiento, mírenlo. Entonces permítame quitar la D de allí para ahorita la quiero, o sea, para que no se me pierda la D, para que no quede rayada. Déjenme ponerla acá, ya la devuelvo a su lugar. Entonces este es el vector desplazamiento. Entonces tomo la posición, esta es la posición inicial y llega hasta la posición final. Este es el vector desplazamiento. Hasta el momento solamente, o sea, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos hablado de la definición de trabajo, una sustentación de por qué puede ser la definición de trabajo, y de resto hemos hecho prácticamente un repaso, ¿no? Entonces, este es el desplazamiento, ese vector rojo que se ve allí es el vector desplazamiento. Bien, ese es el vector desplazamiento. Entonces el cuerpo estaba inicialmente aquí y después pasó aquí. Y ese cuerpo, sobre ese cuerpo, entonces actúan estas fuerzas. Entonces déjenme ahora completar aquí el movimiento. Entonces realmente la situación que tenemos es esta. El cuerpo está aquí y después comienza a desplazarse, se libera el reposo y comienza a desplazarse y va bajando hasta que llega a este lugar. Entonces nuestro análisis es desde acá hasta que llegue a este lugar. Ese es nuestro análisis. Bien. Y mientras va, cuando logra este desplazamiento de R1 hasta R2, ese desplazamiento, la pregunta es, vamos a calcular, o bueno, el ejemplo que estamos desarrollando es el cálculo del trabajo realizado por la fuerza normal, por la fuerza de rozamiento y por el peso. Entonces ese cálculo es el que nosotros vamos a hacer a continuación en este sistema de coordenadas que he colocado allí, ¿no? Entonces en el sistema de coordenadas, entonces usando el sistema de coordenadas cartesiano de la figura, usando ese, ¿no? De coordenadas cartesiano, sistema de coordenadas XY cartesiano. Entonces aquí vamos a poner XY, ¿sí? Sistema de coordenadas XY, para acordarnos bien de qué se trata esto, ¿no? Para acordarnos bien. Entonces, bueno, aquí voy a hacer la impresión de pantalla. Bueno, aquí para recordar, todo esto es prácticamente en este momento es un repaso, prácticamente, ¿no? Entonces está el vector Y que va a lo largo del eje positivo de las X, es un vector unitario, y está el
el vector j, ¿no? Esto es para recordar porque ahorita la parte vectorial es muy importante. Ahorita se van a dar cuenta, bueno, todo el tiempo se han dado cuenta que la parte vectorial es muy importante. Entonces, bueno, llevémoslo acá. Ok, aquí estamos. Vamos a copiar esto. Ok, aquí va. Entonces, este es X, este es Y, y los vectores unitarios y J, ¿cómo son los vectores unitarios y J? Entonces vamos a recordarlos. Entonces aquí los voy a pintar en negro, así de grueso. Entonces el vector unitario J es este. Ese es el vector, pero va a tocar cambiarlo de color porque aquí este también está en negro, ¿no? Entonces se va a perder, entonces lo voy a pintar así en este amarillo opaco. Este va a ser J y este otro va a ser I. Esto es para recordar, ¿no? Porque esto ya en este momento del curso, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Bien. Entonces el vector I es ese vector que va a lo largo del eje X y el vector J va a lo largo del eje Y en sentido positivo. Ahí está. Bien. Ok, bueno, teniendo en cuenta eso. Entonces vamos a escribir ahora cada uno de esos vectores para realizar su correspondiente producto punto. Entonces vamos con el trabajo. Entonces ahora sí vayamos al objetivo de hoy, que es, vamos al cálculo. Entonces cálculo del trabajo de cada una de las fuerzas. De cada una de las fuerzas, ¿sí? Cálculo del trabajo de cada una de las fuerzas. Entonces, como hacemos con el trabajo realizado, por ejemplo, por la normal. Entonces, trabajo realizado por la normal. Entonces, el trabajo realizado por la normal, ¿cuál va a ser? Entonces, vamos con nuestra definición de trabajo. Entonces, recordemos, esto es lo que estamos viendo hoy, el trabajo realizado por la normal. Entonces, el trabajo realizado por la normal. Recuerden que esto es trabajo, ¿no? Esto es trabajo. Es que allí tenemos también la del peso, ¿no? El peso también lo usamos con W. En este caso esto. Entonces aquí el trabajo realizado por la normal, aquí le ponemos un subíndice, el trabajo realizado por la normal. Esto es para acordarme, ¿no? De cuál es de los trabajos estoy calculando. Entonces aquí iría la fuerza normal, ¿sí? Y pues está la fuerza normal que ejerce, porque pues ahí tenemos solo una fuerza normal en este caso. En este caso es la fuerza normal que ejerce el plano sobre M multiplicado por el desplazamiento. Bien, entonces escribamos esas cantidades ya de forma explícita. Entonces de forma explícita, entonces ¿cómo es el trabajo? Entonces la magnitud de la normal es mg coseno de teta, ¿no? Mg coseno de teta. Ese es el valor de la normal. Bien. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. ¿Y hacia dónde va la fuerza normal en nuestro sistema de coordenadas? Recuerden que la magnitud de la fuerza normal de esta fuerza, la magnitud de esta fuerza es mg coseno teta. La magnitud de esta fuerza es mg coseno teta. Ahora esa fuerza hacia dónde va, fíjense esa fuerza hacia dónde apunta. Entonces debemos revisar nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Acá, este es nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Y esa fuerza hacia dónde va. Entonces fíjense que esa fuerza va a lo largo del eje Y. Esa fuerza va a lo largo del eje Y. Entonces es una fuerza que va en dirección J. Bien, dirección J. Bien, y ahora producto punto con el vector desplazamiento. Bien, entonces el vector desplazamiento, ¿cómo es ese vector? Entonces fijémonos en el vector desplazamiento. El vector desplazamiento tiene longitud D, su norma es D, y es un vector que apunta al contrario de a como apunta la Y. O sea, va completamente paralelo al eje X, pero va en sentido contrario al positivo, va en sentido negativo del Y. Entonces el vector desplazamiento, ese vector desplazamiento tiene longitud D y dirección y sentido, la dirección y sentido así como a veces nos gusta decir, es menos I. Esa es la dirección del vector desplazamiento. Bien, ok, entonces ya lo que sigue pues es hacer operaciones. Entonces hacemos las operaciones y nos queda mgd
este signo menos, lo voy a quitar y lo voy a poner acá, menos. Y ahora me queda el producto punto entre J e I. El producto punto, me queda el producto punto entre J e I. Entonces, ¿cómo se calcula el producto punto? Entonces, pues recordemos cómo se calcula el producto punto. El producto punto se calcula, ¿sí? Se calcula norma del primer vector 1, ¿sí? Multiplicado, estoy haciendo el cálculo del producto punto. Recordemos la definición de producto punto, ¿sí? Recordemos la definición de producto punto. Entonces sí, porque de pronto aquí, de pronto cuando estoy haciendo esto, de pronto uno dice, no, pero ¿cómo es eso? ¿Sí? Entonces vamos a recordarla. Entonces la definición de producto punto es la siguiente. Definición de producto punto. Tengo dos vectores AB y esos vectores es su producto punto. Esto es repaso. Entonces, ¿cómo se calcula ese producto punto? Entonces la manera como se calcula ese producto punto es norma del vector A multiplicado por norma del vector B. Norma del vector A por norma del vector B. Norma, aquí está. Norma del vector B, se multiplican estos dos. Y por el coseno del ángulo que forman. Por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces pongámosle coseno de alfa, suponiendo que alfa es el ángulo que forman los dos vectores. Ese es el producto punto. Otra forma de calcular el producto punto es multiplicar componente a componente de los vectores. Entonces, por ejemplo, el vector A es dado por componente AX, coma, AY, y producto punto con BX, BY. Entonces el resultado de este producto punto es lo siguiente, componente a componente. Entonces primera componente multiplicado por la primera componente del otro vector más segunda componente multiplicado por la segunda componente. Bien, este es el resultado de, perdón, esta es la forma como se puede calcular también el producto punto, ¿no? Bien, entonces para estos dos yo hago, entonces norma del primer vector, la norma de J es 1, es un vector unitario. Bien, y eso lo multiplico por la norma del otro vector. Entonces sería aquí escribámoslo así, hagámoslo así, por el segundo vector que es 1, la norma del segundo vector es 1, y por el coseno del ángulo que forman. Entonces, como los vectores son perpendiculares, aquí se ve, uno se da cuenta aquí que los vectores son perpendiculares, pues forman un ángulo de 90 grados, o pi medios, es lo mismo, o pi medios. Entonces acá, a mí me gusta hacer un poco más fresón, entonces es pi medios, entonces coseno de pi medios o 90 grados es lo mismo, y resulta que coseno de pi medios es 0. Entonces el producto punto de los vectores que son perpendiculares da 0. Claro, habíamos hablado de que uno se proyecta en el otro, entonces la proyección de un vector en el otro es 0 porque son perpendiculares. Entonces el resultado finalmente del trabajo realizado por la normal es 0. Ese es el resultado del trabajo realizado por la normal. Da 0. Bien, ahí lo calculamos de esta manera, ¿sí? Usando esto. Si hubiéramos calculado, por ejemplo, el producto punto así, supongamos que lo queremos calcular de esta manera. Entonces, si lo queremos calcular de esa manera, el mismo producto punto del el trabajo realizado por la normal, si queremos calcularlo de esa manera, entonces podríamos hacer lo siguiente, el mismo trabajo, ¿ok? Pero entonces calculado no en términos de norma, sino en términos de coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces tendríamos el trabajo de la normal, sería igual, y aquí tendría que escribir el primer vector del producto punto y aquí el segundo vector del producto punto. Entonces bien, la normal va hacia arriba, va así, esta es la normal, su componente va hacia arriba, su componente y es esa, y la componente x es 0, ¿sí? Y el otro vector, fíjense, entonces devolvámonos acá, estoy colocando las coordenadas
Ah, no me dejó, no tiene memoria, eso ya lo cuadro. Nos copiemos esto nuevamente y fijémonos acá. Ok, ahí estamos acá. Bien, estamos acá. Entonces, este vector, su componente y es mg coseno teta, que esa es su magnitud, y en x no tiene componente 0. Bien, para el caso de la normal. Y para el caso de este tiene componente completamente horizontal. Fíjense que este es un vector que es horizontal, ¿sí? Entonces tiene componente x negativa, la componente y es 0. Horizontal no, sino paralelo al eje x. La costumbre es que siempre el x es horizontal. Entonces su componente x va a ser menos d y su componente y es 0 para el desplazamiento. Y después entonces multiplicamos componente a componente, ¿sí? Entonces multiplicamos componente a componente. Entonces primera componente, que es 0, multiplicada por la segunda componente, que es d, por la primera componente del otro, que es d. Entonces aquí diría por menos d, más la primera componente, la segunda componente, perdón, multiplicada por la segunda componente, que es 0. Entonces recuerden, es primera componente con primera componente, que es lo que escribí acá, y después segunda componente con segunda componente, que es lo que escribí acá. Y pues el resultado de esto es 0. El resultado de esto es 0 y ahí lo tengo. Nuevamente da 0 por los 2 metros. De las dos formas de cálculo. Bien. Ok, ahora entonces vayamos, ya hicimos el cálculo, el de la fuerza normal. Entonces fíjense que la fuerza normal, en lo que nosotros habíamos hablado, tampoco, ¿cierto? Que me conserva es la memoria, pero de lo último que hice. Entonces acá. Entonces fíjense que habíamos hablado de la eficiencia, ¿sí? Como decir que era lo más eficiente para desplazar el cuerpo. En este caso la normal va completamente perpendicular al desplazamiento, entonces no hay contribución. Fíjense que la normal y el desplazamiento son perpendiculares. No hay contribución de la normal al trabajo. No hay contribución de la normal a empujar esto de esta manera, ¿sí? No hay contribución. Bien. Ok, entonces eso es, siempre que sea perpendicular la fuerza con el desplazamiento, automáticamente uno dice el trabajo es 0. Entonces ya no tiene que hacer todo este cálculo. Si uno dice, bueno, ya son perpendiculares, inmediatamente uno dice, el trabajo es 0. Bien. Ok, continuemos. Entonces ahora vamos a calcular el trabajo realizado, por ejemplo, por la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a hacer el cálculo del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Voy aquí ponerle un enter más. El trabajo realizado ahora por la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a colocar aquí la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento o fricción. Bien, entonces comencemos a hacer esto. Entonces lo podemos hacer por coordenadas, lo podemos hacer por el ángulo, sí, o sea, lo mismo. Entonces volvamos entonces a hacer el procedimiento. Entonces para hacer esto, ¿cómo se calcula esto? Entonces va aplicando con la norma del vector. Entonces la norma del vector fuerza de rozamiento, es mu k mg coseno teta. Entonces esta fuerza de rozamiento tiene magnitud mu k mg coseno teta. Esa es la magnitud de la fuerza de rozamiento. Entonces aquí la escribo. La magnitud de esa fuerza de rozamiento corresponde entonces a, aquí lo tenemos escrito arriba, ¿no? Entonces voy a copiarlo de aquí arriba. Mu k mg coseno teta. Y aquí lo llevo nuevamente para abajo, ya casi llego, aquí está. Esa es la magnitud de la fuerza de rozamiento. Ahora la multiplico por la magnitud del desplazamiento. La magnitud del desplazamiento es d. Y ahora esto lo multiplico por el coseno de los que forman los dos vectores. Entonces fíjense que acá, en este caso, la fuerza de rozamiento, vamos a ver qué ángulo forma con el vector d. Entonces fíjense que la fuerza de rozamiento apunta hacia la derecha y el vector d hacia la izquierda. Bueno, uno hacia el eje positivo de las x y otro hacia el eje negativo de las x. Entonces el ángulo que forman los dos, este ángulo, es de 180 grados o pi. ¿Listo? Ese es el ángulo que forman los dos vectores. Entonces aquí quedaría coseno de 180 grados, que es lo mismo que decir pi, ¿no? Pi es lo mismo que 180 grados. Bien, y entonces hacemos operaciones. Entonces quedaría mg, voy a poner esta d acá, mgd por coseno de teta, y coseno de pi, coseno de 180 grados es menos 1.
Entonces este es el resultado del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Usualmente siempre, bueno, va a aparecer siempre el signo menos en un trabajo. El trabajo en este caso es negativo. Nos está indicando que la fuerza va en dirección opuesta al desplazamiento. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Es dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, ese es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Si no lo queremos hacer así a través del ángulo, sino lo queremos hacer a través de coordenadas, sino a través de coordenadas como hicimos acá, en este estilo, si lo queremos hacer de esta manera, entonces ¿cómo quedaría ese trabajo? ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Entonces, el trabajo es esto. Entonces voy a déjeme copiar esta parte. No me dejo. Bueno, voy a copiarla así nada más. Este es el trabajo. Esto es lo que estoy calculando. Entonces aquí iría la fuerza. La fuerza es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va en sentido positivo del eje X. Entonces va en sentido positivo. La otra componente es 0. Y el desplazamiento tiene la componente X negativa menos D y la componente Y 0. Bien, entonces esto ¿de dónde lo saqué? Pues de aquí de la figura, ¿no? Lo saqué aquí de la figura. Miren, el vector D va en sentido negativo del eje X, en Y no tiene componente, su componente 0 es este término de acá. Y la fuerza de rozamiento, fíjense que apunta en la dirección del eje positivo de las X, tiene componente Y0. Bien, eso lo hice de allí. Y ahora pues hago la multiplicación, componente a componente. Primera componente con primera componente, segunda componente por segunda componente. Entonces esto quedaría así. Quedaría de la siguiente manera. Quedaría primer término multiplicado por el primer término. Entonces lo multiplico acá por menos D más, y aquí quedaría 0 por 0, segunda componente por segunda componente, sería pues 0 por 0, ¿sí? Y entonces este trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, entonces pues aquí iría más por menos da menos, y quería mg, pongamos la D aquí, mgd, y pues el otro término sería 0, y esta sería la respuesta, igual que en el caso anterior que era lo esperado, ¿no? Entonces ahí muestro las dos formas, bueno, un par de formas de calcular el trabajo, un par de formas de calcular el trabajo. Bien, ahora vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza peso, el trabajo realizado por la fuerza peso. Bien, entonces el trabajo realizado por la fuerza peso ahora. Bien, entonces déjenme copiar esto. Entonces ahora vamos con el trabajo realizado por la fuerza peso. Trabajo realizado por la fuerza peso. Entonces aquí sería el peso. Tengan cuidado que se usa la misma letra para peso y trabajo. Ambos se escriben con W. Peso es el peso que ejerce, la Tierra sobre M, y producto punto el desplazamiento. Bien, ok, bueno, nuevamente aquí tenemos diferentes formas de hacer esto. Lo voy a hacer en coordenadas, por coordenadas cartesianas XY. Bien, eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces las componentes del peso, componentes cartesianas del peso, entonces vamos a ver aquí la figura. Entonces nuevamente el peso, voy a agrandar esto un poco más, el peso es este, ¿sí? Pero escrito en nuestro sistema de coordenadas cartesiano, en el sistema de coordenadas cartesiano que estamos trabajando. Entonces aquí tengo la componente, este es el eje Y y este es el eje X. Bien, y este es un ejercicio que nosotros ya hemos resuelto, ¿no? Entonces este ángulo θ que está acá vuelve y se repite. Insisto, esto si no lo recuerdan entonces deben repasarlo, ¿no? Deben repasarlo, pero eso es un problema que nosotros ya hemos resuelto. Entonces aquí está el ángulo θ. Voy a indicar dónde se repite nuevamente el ángulo θ. Aquí se repite el ángulo θ. Ese es el ángulo θ. Bien. Y las componentes del peso, recuerden, esta línea roja, ese vector es mg. ¿Sí? Ese vector vale mg. Todo este vector vale mg. Bien. Esa es la magnitud de ese vector. Y sus componentes, entonces tendríamos las componentes así. Esta componente que va a lo largo del eje X, paralela al eje X. Esta que está acá, que estoy pintando.
¿sí? Sería, como es opuesta al ángulo, entonces para hallar esta componente que es opuesta al ángulo, ¿sí? Sería mg por seno de teta. mg por el seno de teta da esta componente del peso, la componente horizontal que va en sentido negativo, ¿no? Entonces voy a hacer énfasis acá. Entonces esta componente del peso va en sentido negativo del eje X y es opuesta al ángulo. Como es opuesta al ángulo, entonces sería hipotenusa, que es mg, por el seno de teta me da el lado opuesto. Entonces la componente X del peso, es mg por el seno de teta y va en sentido negativo. Bien. Y la componente Y del peso, la componente vertical, entonces volvamos a la figura. ¿Cuál es esa componente? Entonces esa otra componente es esta, la voy a pintar acá. Esa otra componente del peso, déjenme acá hacer algo porque no quería quitar ese. Ok, ya quedó. Entonces la componente X del peso, la componente Y del peso es esta que estoy moviendo acá, esta componente que corresponde al lado adyacente, al ángulo. Entonces para hallar este lado que acabo de pintar, ¿sí? Para hallar esta componente de acá, esta componente es adyacente al ángulo teta, esta componente de acá, ¿bien? Entonces para hallar esa componente hago mg por el coseno de teta y me da este lado adyacente. Y está apuntando en el sentido negativo de las y. Entonces esto quedaría aquí, mg coseno del ángulo teta y apunta en el sentido negativo de las y. Bien, y el vector desplazamiento entonces es menos d, ¿sí? Coma 0. Y ahora escribo aquí cuál es el trabajo de esto. Entonces calculemos, entonces diría primera componente con primera componente. Entonces va, primera componente que es esta, multiplicado por la primera componente del otro que es menos d. Ahí está. Más segunda componente multiplicada por la segunda componente que es 0. Primera con primera, segunda con segunda. Bien. Y veamos el resultado de esto. Bien, entonces esto daría menos por menos me daría más. Y d por esto voy a poner la d acá, mgd por el seno de teta, ya. Y 0 por esto pues da 0, entonces ya desaparece. Y este sería el resultado del trabajo del peso cuando el cuerpo se desplaza hacia abajo. Ese sería el resultado del trabajo del peso. mg de seno teta. Entonces voy a escribir aquí un resumen de resultados. Entonces resumen de resultados. Entonces el resumen de resultados es lo siguiente. El trabajo realizado por el peso nos dio esto. Ahora el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es este. Y el trabajo realizado por la normal, pues se acuerdan que nos dio 0. El trabajo realizado por la normal dio 0. Entonces acá 0. Y ese es el resumen de resultados. Recuerden que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, inmediatamente uno sabe que el trabajo le va a dar 0. Entonces eso va a facilitar el cálculo. El cálculo del trabajo, si es perpendicular, inmediatamente da 0. Cuando la fuerza se opone al desplazamiento, va en sentido opuesto al desplazamiento, entonces por eso le va a aparecer este signo menos que proviene del coseno de 180 grados, que es lo mismo que decir coseno de pi. Y este pues es el coseno, el trabajo realizado en este caso por una fuerza que tiene componentes tanto a lo largo del desplazamiento como perpendicular al desplazamiento. En este caso pues nos dio esta expresión que tenemos acá, y ahí tenemos el resumen de resultados. Y este es el objetivo de la clase de hoy. Entonces ya hemos cumplido el objetivo de la clase de hoy. Entonces espero haber contribuido en su aprendizaje, y entonces nos vemos en la próxima clase. Estén allí pendientes del Classroom, que van a aparecer unos ejercicios, que la idea de estos ejercicios que refuercen el aprendizaje y surjan dudas que podamos superar
pues juntos. Ok, bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente resto de día. Hasta la próxima. Hasta luego.